Vamos a escuchar ahora al doctor Mario Rapoport, licenciado en Economía Política de la UBA, doctor en Historia, profesor en sus temas, en Historia de Relaciones Económicas Internacionales, Historia Económica, Historia Argentina Contemporánea. Doctor Rapoport, sus 20 minutos. Bueno, en principio agradezco la invitación a Luciano Laspina, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, y a los diputados que me invitaron a participar en este evento tan importante que tiene como trasfondo discutir la soberanía del país en la resolución de sus problemas económicos y financieros. En mi caso siempre he pensado que en el espejo de la historia podemos ver el presente, sobre todo en aquellos casos en que hemos tropezado históricamente. No hablo solo de la crisis del 2001, sino de las sucesivas crisis de endeudamiento que nuestro país ha tenido desde sus inicios como nación desde el siglo XIX. Y quiero, por ejemplo, señalarles que bajo gobiernos que se reputaban liberales hubo 10 crisis de endeudamiento, mientras que bajo gobiernos que tuvieron otro tipo de políticas más industriales hubo solamente 3 o 4. Esto es, de alguna manera, marca cuáles son o cuáles pueden ser las consecuencias de las políticas que se quieren adoptar. Sin pertenecer a ningún partido político, aunque participante del Plan Fénix y de las ideas de mis maestros Aldo Ferrer y Julio Olivera, me siento consustanciado con la Argentina y con su pueblo. Es así que estoy preocupado. Siento que existe el riesgo de volver a cometer los mismos errores que en el pasado. Por eso espero que esta exposición sirva para aclarar las cuestiones que aquí se discuten desde una visión histórica y académica. Pensaba referirme a ciertos temas que ya se han tocado y por eso he cambiado sobre la marcha. Me voy a referir a otros que también tienen que ver con la cuestión histórica. El caso de la Argentina es presentado internacionalmente en Estados Unidos y algunos países europeos como si el victimario fuera nuestro país y la víctima los pobres fondos buitre a los que no se les quiere pagar sus acreencias. Esto se agravaría, en palabras del temible juez Griesa, ese sí se parece realmente a un buitre, la forma como camina, por el hecho de que el gobierno argentino no respeta el sistema jurídico norteamericano. Como si este fuera garantía de algo más que la defensa de unos especuladores cuyas ganancias no se derivan de la economía de mercado, sino de sus acciones ante el aparato judicial. Todo eso surge leyendo un duro artículo del Washington Post, publicó cuando vendió sus bonos, que incluyen una renuncia a su inmunidad soberana. Por lo tanto, que asuma sus propios actos, que la Argentina asuma sus propios actos. ¿Pero los de quién? Aquí el artículo da con un blanco equivocado. Debemos recordar que el actual endeudamiento argentino comenzó con una dictadura militar que impuso el terrorismo de Estado, causando miles de víctimas, al tiempo que en su economía aceptaba tomar deuda en el país del norte bajo la jurisdicción estadounidense, violando así principios soberanos sostenidos desde fines del siglo XIX por las doctrinas Calvo y Drago, doctrinas liminares para nuestro derecho. Las políticas neoliberales profundizadas por los gobiernos de Menem y de la Rúa y apoyadas por Washington y los organismos financieros internacionales tuvieron por base la primacía del endeudamiento externo y la aceptación de las reglas del juego del neoliberalismo que obligaban a aceptar estas jurisdicciones extranjeras. Es extraño así que se señale como principal culpable del populismo al populismo de distintos gobiernos, incluso del último, que trataría de vivir por encima de sus propios medios, cuando en realidad ese gobierno hizo todo lo posible por pagar deudas producto de una pesada herencia del pasado. En segundo lugar, el mismo artículo compara a la Argentina con Detroit, ciudad norteamericana económicamente en quiebra, con un cinismo notorio, porque es bien sabido que la ley de ese país protege en su legislación a los estados o ciudades que caen en default, mientras que no existe una ley de quiebras a nivel internacional. La sola comparación posible llevaría en cambio a una conclusión inversa a la que propone el artículo. Es la Argentina la que resultaría víctima de un sistema
perverso donde la soberanía de los países no se tiene en cuenta y resulta clara la responsabilidad histórica del gobierno de Washington. En ese sentido, cuando desde el principio del siglo XX intervino militarmente en varias ocasiones en el territorio de sus vecinos latinoamericanos para cobrar sus deudas. Recordamos el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, que inauguró la política del gran garrote para castigar a los países incumplidores de su patio trasero. Y recordamos que justamente Luis María Drago, a través de su representante en Estados Unidos, García Merú, justamente creyendo en la doctrina Monroe, le llevó al presidente Theodore Roosevelt la idea de que era necesario parar en esos momentos el ataque de 3 barcos europeos a los puertos de Venezuela por el no pago de deuda, y Roosevelt le contestó con el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Inmediatamente invadió la República Dominicana para el cobro de deudas para los Estados Unidos. El Washington Post tampoco no habla en ningún momento de las irresponsables empresas, bancos y fondos de inversión de su país que produjeron la gran crisis de 2007-2008. Si hay país con gran inseguridad jurídica, con la mayor inseguridad jurídica del mundo, ese país es Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido en los últimos años numerosas crisis financieras. Recordamos la de .com, la de Enron, las crisis, evidentemente, de la subprime, la crisis 2008 con la caída de Lehman Brothers, etc. Y no tenemos nada más que ver las series norteamericanas que nos muestran esta realidad. De modo que tenemos en Estados Unidos un legado de millones de víctimas entre deudores individuales e institucionales. Quizás nos resulta casual que Jay Newman, un ex empleado de Lehman Brothers, haya recomendado a Elliott el fondo buitre que nos acosa, ya acostumbrado a turbios manejos, parecidos dentro del territorio norteamericano. Ahí empezó, ganando juicios que le permitieron elevar más adelante el precio de sus títulos o acciones y obtener enormes ganancias, intentar iguales métodos con la deuda de países soberanos, como en el caso del Perú, en 1995. El negocio no era apostar a un alza de los bonos con los riesgos subsiguientes de cualquier inversión, sino obtener un beneficio seguro apelando a un aparato político y judicial al cual Paul Singer, el dueño de Elliott, está íntimamente ligado como lobista y financista de campañas electorales del Partido Republicano. Esto representaba en verdad una violación a la sección 480 de la Ley del Poder Judicial de Nueva York, basada en la doctrina Champerty, que consideraba ilícita la compra de deuda o documentos de crédito vencidos con la intención de interponer una acción judicial contra la misma, y que duró hasta el 2004. Luego fue derogada por la justicia norteamericana por la presión de los fondos buitre. Invocando este principio, la demanda de los fondos Elliott contra la República del Perú fue en aquel entonces desestimada por un juez de primera instancia con argumentos contrarios a los de Griesa. Todavía funcionaba ese impedimento. Pero luego la sentencia fue apelada y al ser derogada la ley en Nueva York, tuvo su curso. En verdad, los fondos buitre le han dado una lección a economistas ortodoxos, como los premios Nobel Merton School, quienes quisieron encontrar una solución matemática que permitía obtener siempre grandes beneficios en los mercados financieros, lo que terminó por hacer quebrar a su propia empresa de Long Term Capital Management. El método de estos fondos demuestra que la política más rentable no es la de jugar en los mercados con la sabiduría de expertos financieros. Su verdadero aporte a la teoría económica consiste en reconocer que había que volver de otra manera a la política de las cañoneras europeas que bloquearon en 1902 los puertos de Venezuela para cobrar sus deudas. Solo que utilizan ahora cañones pseudo-legales, sin moverse de su propio país con aquellos estados que cedieron la jurisdicción de sus deudas. La forma de lograr grandes ganancias no se basa ya en un modelo matemático, sino en aprovechar su influencia en el poder político y judicial para obtener las utilidades que los mercados financieros nos estaban dando por sí mismos. Una elección que nuestros propios economistas ortodoxos y los gobernantes que siguieron por ellos y son los verdaderos responsables de esta situación, de la cual zafaron hasta ahora de ser juzgados, aparentemente desconocían o quizás no, como lo demuestran todavía políticos locales que coinciden con el Washington Post. La larga mano de los intereses del norte, el mismo Paul Singer, ha sido también generosa con ellos. El artículo de Washington Post, y aquí voy a ir terminando, citado, no menciona el caso bien notorio de Alemania,
un país que después de provocar la Segunda Guerra Mundial, producir el holocausto de millones de judíos, se vio favorecido en 1953, solo 8 años después de terminado el conflicto bélico, por la condonación del grueso de sus deudas e indemnizaciones económicas impuestas por los vencedores. De hecho, lo mismo había sucedido anteriormente, luego de la Primera Guerra, cuando el endeudamiento alemán, financiado por Estados Unidos y tan criticado por Keynes, no impidió la llegada de Hitler al poder con el cumplimiento ya total del Tratado de Versalles y el sonido de nuevos tambores de guerra. Con el Acuerdo de Londres de 1953, en el que participaron los principales países acreedores, incluyendo Grecia, ahora víctima de los alemanes, el grueso de sus deudas y reparaciones de guerra se evaporó de un plumazo. Descargada de esos deberes, hoy Alemania está en condiciones de exigir el cumplimiento riguroso de aquellos, como los griegos, y otros países a los que supo endeudar con el arma de la globalización financiera. Bueno, el Acuerdo de Londres le aliviaba a Alemania gran parte de su deuda, más del 50% de ella, y finalmente Alemania terminó de pagar esa deuda hace muy poco tiempo, en 2010. Me parece que este tema nos lleva finalmente a la jurisdicción del pago de la deuda. La reciente ley sobre el cambio de jurisdicción del pago de la deuda pública argentina se debió a la inseguridad jurídica creada por las arbitrarias disposiciones del juez Griesa. Ese hecho remite, por un lado, a la vieja cuestión de cuál debería ser la jurisdicción sobre los pagos de nuestra deuda externa, ya que va más allá de la coyuntura actual. Por otro, el derecho de los deudores a reestructurar sus deudas imposibles de pagar de otro modo porque las condiciones las fija el acreedor y cambia en beneficio de estos. Las tasas variables o la trampa de una legalidad dudosa. Y finalmente, a la naturaleza de las políticas macroeconómicas que acompañan el desendeudamiento. Así, se vuelve a plantear una doctrina argentina sobre la deuda que ya he mencionado, expuesta por dos eminentes juristas, Carlos Calvo y Luis María Drago. Calvo, en su obra más célebre, Derecho Teórico y Práctico, publicada por primera vez en 1868, expone dos principios básicos que justifica y desarrolla. Los estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros estados. Los extranjeros tienen cualquier forma de interferencia, los extranjeros tienen el mismo derecho que los nacionales. En caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de utilizar todos los recursos legales ante los tribunales locales, sin pedir la protección o intervención diplomática de su país de origen. En consecuencia, los pleitos con ciudadanos extranjeros deben ser solucionados por tribunales locales. Una doctrina que muchos países latinoamericanos incluyeron en sus constituciones o leyes y que fue rechazada por los Estados Unidos en defensa de los intereses de sus ciudadanos por entender que sus propiedades en el exterior podían quedar amenazadas. La globalización financiera actual pone de nuevo en juego la soberanía jurídica de los estados, imponiendo la voluntad de los acreedores al obligar a los países a someterse voluntariamente a las reglas de derecho privado de otros países. Permite así la acción legal de los fondos buitres, que reemplazan a las viejas cañoneras europeas o las tropas de invasión estadounidenses. Esto crea una situación privilegiada para los acreedores que piensan con ello asegurar el reembolso de sus préstamos o que ocurran a través de una justicia que no es independiente a sus influencias de la obtención de ganancias extraordinarias. Sin embargo, deben tener en cuenta, como señala Anatol Kaleski, un reputado especialista en finanzas internacionales, que la ejecución forzada de los activos de un deudor soberano extranjero es potencialmente un problema más explosivo que el simple papel de una sentencia. Y las legislaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña, de hecho, han protegido más celosamente la inmunidad de ejecución que el hecho de la inmunidad general a ser citado a una corte extranjera. La actual crisis financiera internacional muestra además que estos casos ponen en peligro todo el equilibrio del sistema financiero internacional al dificultar la reestructuración de la deuda de otros países. Contrariamente a lo que expresan ante la opinión pública algunos políticos o economistas de nuestro país, muchos de los argumentos para justificar la posición argentina están relacionados con las preocupaciones de los mismos centros económicos internacionales, que no ven a corto plazo una recuperación efectiva de la gran crisis mundial desatada en 2008. Kaleski mismo, en un artículo reciente, señala que numerosos industriales, financistas y políticos reconocen ahora que solo a través de políticas económicas activas se puede estimular el crecimiento y el empleo y superar la crisis. Con una óptica algo diferente, Kaleski cita también al nuevo vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, que señaló
en un discurso que todos los años es necesario explicar por qué la tasa de crecimiento mundial ha sido menor que la pronosticada anteriormente. Este modelo de decepción y revisión a la baja es el principal desafío en la lista de temas que los políticos se enfrentan para restaurar el crecimiento si esto es posible. Para Fischer, volver a las tasas de crecimiento previa a la crisis debería basarse en ciertos principios que hasta ahora son tabú, especialmente para los bancos centrales. Si bien su mirada es la de un banquero del establishment, el diagnóstico que plantea refleja en parte el curso de acción actual del gobierno argentino. Fischer subordina las políticas antiinflacionarias a las de crecimiento, aunque propugna mantener en lo posible la estabilidad de los precios. Entre otras cosas, ya termino, apoya a las naciones europeas deudoras de la eurozona que están siendo forzadas por Alemania y el Banco Central Europeo a combatir exclusivamente la inflación. Kalecki, por el contrario, señala y recuerda una cita del notable jurista alemán Karl Eduard Zacharias, que reconocía que no puede quebrarse el compromiso de la deuda sin razón, pero que los gobiernos tienen un deber superior al de pagar sus deudas, el de mantener vivos a sus ciudadanos. Y si no existe otra alternativa, deben desatender a sus acreedores. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Creo que, dado que estamos muy excedidos en los tiempos, pasamos al próximo expositor, agradeciendo ya tu presencia. Gracias, Mario.